Siguiendo con la humilde idea de mejorar las condiciones de nuestro país para el futuro de nuestros hijos, vamos a seguir hablando de la manipulación, cómo la política utiliza al Estado para su beneficio y el beneficio de la élite que coloca la política donde está. Ya que nosotros no elegimos a las autoridades, solamente creemos que las elegimos. Por eso las polarizaciones, es todo ingeniería social. Esto o lo otro parte de algo muy antiguo, no es nuevo. Se hace para que la gente no se dé cuenta que tiene más opciones o que puede hacer algo por sí misma y se refugie en lo que la política a través del Estado le pueda dar en forma de derechos o soluciones, cosas que nunca pasan, porque el Estado tiene todos los monopolios juntos, como ya lo he dicho en otras ocasiones. Pero en el caso particular que atravesamos en este país hoy, lo que más nos está, aparte de la inseguridad que no se tiene en cuenta, porque aparentemente Argentina es solamente Buenos Aires y no es así. Es un país mucho más grande, pero depende de nosotros que no, que hagamos saber estas cosas uniéndonos ciudadanos de todo el país. No hay otra manera para que nos miren si no nos hacemos ver. Y para que nos hagamos ver tenemos que entender, analizar, cuestionar y expresarnos. Así que en esta breve explicación quiero expresarte un punto de vista acerca de lo que está pasando y la manipulación, esta vez desde el lado económico, cómo es que Argentina nunca sale, cómo es que tantos años siempre en decadencia y siempre con un nivel de vida que no es para todos igual, algunos la pasan mejor, otros peor, como ya he dicho antes, pero no hay un crecimiento en la sociedad, no hay un nivel de vida mejor en general. Y las ideas que se tiran de un lado o del otro nunca son fáciles de llevar a la práctica o no dan los resultados esperados, porque en realidad son prácticamente lo mismo, financiado por esta gente, llevado a cabo por la política a través del Estado y apoyado en medios de comunicación, redes sociales y gente que está toda financiada por la misma élite para que no se entienda qué es lo que realmente pasa y cuál puede ser la solución. Entonces escuchamos a gente que supuestamente entiende y nos dice que vamos por el buen camino o que vamos por el mal camino cuando la élite financia al oficialismo y a la oposición. Lo importante es que el ciudadano no se dé cuenta. Eso es lo que realmente importa, porque en el momento en que los ciudadanos nos demos cuenta, el engaño ya no tiene el mismo poder. Y en eso me enfoco, en eso insisto, en que nos unamos los ciudadanos a entender y a formular nuevas ideas para que no nos manipulen más y poder dejarle a nuestros hijos una vida más digna de la que nos tocó a nosotros, un país mejor del que nos tocó a nosotros. Y bueno, yendo al tema de por qué la economía no funciona, por qué el país tiene deuda, tenemos que partir desde un punto que es, estamos inundados de datos falsos, cálculos falsos y bases económicas falsas. El hacernos creer el, mentiras como la justicia social, que nunca se nota, nunca se ve, un montón de derechos y un montón de cosas que el Estado le corresponde manejar, simplemente a través de eso nos controlan absolutamente todo.
desde que nacemos hasta que morimos. Creo que también ya lo he dicho. Pero económicamente, al manejarse de esta forma, les permite a la política, a través del monopolio económico, que lo tienen ellos, y sus amigos, y los empresarios prebendarios, le conviene por un lado tener información privilegiada, que no la tenemos todos, y acceso a cosas que tampoco tenemos todos, porque al controlar el Estado todas las variables, no hay posibilidad alguna de tener datos reales de lo que realmente pasa. Para que se pueda calcular algo, hablando a nivel económico, ya sea algo simple o algo complejo, tiene que haber precio. Para que haya precio, tiene que haber intercambio voluntario entre privados. ¿Por qué? Porque yo tengo algo para ofrecer, estoy dispuesto a aceptar tanto por ese bien o servicio, y vos necesitas ese servicio y estás dispuesto a ofrecer tanto por ese bien y servicio. Y de común acuerdo hacemos un trato que indica un determinado precio. Como para todas las personas, ese bien o servicio que nosotros estamos comerciando en este momento no tiene el mismo valor, precios exactos o precios justos no hay, porque el precio es subjetivo. Puede costar más un diamante que un vaso de agua, dependiendo de las circunstancias, porque un vaso de agua al lado de una vertiente en la cordillera no costaría nada. Ahora, un vaso de agua en el medio del desierto, después de 3 días sin beber nada, estoy seguro que pagarías con todo lo que tenés, aunque sean diamantes o lingotes de oro, por ese vaso de agua. De esta forma se explica que los precios son subjetivos, no se pueden fijar precios y no se puede intervenir los precios, porque al intervenir o fijar precios, lo único que se condiciona es el trato voluntario entre individuos, porque de eso se trata todo. No podemos hablar de sociedad o de comunidad si cada individuo no puede ejercer un determinado servicio o producir un determinado producto, sin que el Estado se quede con una parte, porque intervienen para quedarse con una parte de ello, porque tienen un mecanismo en el cual toda la gente que participa de sus partidos políticos, sus campañas o sus militancias, a cambio de ese sacrificio, obtienen un puesto en el Estado. No estoy diciendo que haya que romper el Estado, sino que hay que auditar al Estado, porque hay gente muy capacitada para los trabajos que desempeñan y hay gente que no. Y hay muchas partes del Estado que están sin tener sentido alguno, que no nos producen a la sociedad ningún tipo de beneficio. Tenemos un Estado municipal, un Estado provincial y un Estado nacional. Todos recaudan. El Estado no produce riqueza. El Estado se nutre de la riqueza que producen los privados. Entonces, cuando hablamos de valores, de justicia o de injusticia, ¿cuánto tendría que cobrar una maestra de escuela pública o quizás un jubilado? ¿Qué valor le asignaríamos a eso si no tenemos precios reales de lo que costaría vivir para esa persona? No tenemos un precio real de una canasta básica, no tenemos un precio real de remedios, no tenemos un precio real de servicios. ¿Por qué? Porque todo está grabado con impuestos municipales, provinciales y nacionales.
Entonces el valor real de ese intercambio voluntario entre personas se ve perjudicado por un montón de gravámenes que coloca el Estado para nutrirse, para el bien de la política, y no nos permite tener un valor real para calcular cuánto debería ganar una persona y que el Estado fije los sueldos de las personas a través de leyes laborales o leyes previsionales, también es un error, porque el Estado va a fijar una determinada ley con un valor que no es real, porque, como ya dije, está intervenido de todas las maneras posibles. Entonces, no recibe la persona la remuneración que realmente necesita y tampoco hay un horizonte cómo pelear una mejora, porque cómo se mejoraría un valor irreal con un valor superior, porque la maestra cobra su salario en base a la recaudación impositiva del Estado, porque su sueldo lo fija y lo paga el Estado. Entonces, para aumentarla a esa maestra hay que aumentar más impuestos o más recaudación. Y eso encarece a su vez los precios reales de las cosas. Para que una maestra cobre más, una familia pobre tiene que pagar un paquete de fideo más caro. Y el que no entienda esto es porque no lo quiere entender, porque realmente es así. Hay que aumentar el impuesto para recaudar más, para que la maestra cobre más. ¿Por qué? Porque la maestra es parte del personal necesario para brindarle un servicio o un bien a la comunidad, a la sociedad. La política no. La política maneja números y cifras y se nutre y se hace su sueldo de acuerdo a su ocurrencia, no a sus necesidades, porque no hay razón alguna para que un legislador, un senador cobre 10, 11 millones de pesos para trabajar 2 o 3 veces por semana, simplemente porque el pueblo lo eligió para que lo represente, que no lo representa tampoco. Entonces estamos inmersos en una maraña de valores ficticios y muy bien manejados con muy buena propaganda y con muy buenos discursos de la política, de un lado del otro, de los economistas, de los medios. Y nosotros nunca tenemos la posibilidad de crecer, porque con una economía totalmente intervenida, en donde a través de la ventana de Overton, que es una herramienta de manipulación de masas, nos hacen estar pendientes del valor de un bien de la economía, como puede ser una moneda extranjera, y eso nos puede llegar a perjudicar o a beneficiar de acuerdo a su valor, lo que realmente no es así, porque un albañil que está levantando una pared en el medio del sol, si el dólar aumenta o baja, poco le importa y poco le va a significar a él en el valor que pasó por esa obra, por levantar esa pared. No funciona de esa forma en la realidad, sí en la ficción que nos vende la política. Entonces, para salir de la ficción de la política, tenemos que entender que depende de nosotros limitar a la política para que no nos siga haciendo lo mismo. Y para nosotros poder limitar a la política debemos entender. Y para entender nos tenemos que unir y escucharnos, debatir y llegar a ideas comunes para el beneficio de la sociedad. Pero hay que entender cosas que son fundamentales para toda sociedad. La economía necesita cálculo. El cálculo, para que se pueda hacer, tiene que haber precio. Para que haya precio, tiene que haber libre intercambio de bienes y servicios entre privados. Y para eso tiene que haber producción de bienes y servicios con propiedad privada.
porque los privados son los que dictaminan cuál es el promedio de los valores reales en base a una determinada cantidad de intercambios. Se sabe que la gente está dispuesta a pagar en determinada región por el agua embotellada tanto dinero. Ahora, si el Estado a esa transacción la grava con un montón de tasas e impuestos, ese valor real de la transacción voluntaria se ve desfigurado por lo que el Estado necesita recaudar para su propio bien. Y después se lo vende a la gente como justicia social o distribución de riquezas, riquezas que ellos no crearon. Y es muy sencillo regalar lo que no es de uno. Es muy fácil. Ahora el privado tiene que cuidar hasta el último centavo de lo que hace, porque si no, no le va a alcanzar. En cambio, el Estado simplemente recauda un poco más o quita partida de algún otro lado para tener lo necesario en el lugar en que lo necesita en el momento justo. Entonces nos llenan de proyecciones irreales como el Producto Bruto Interno, el INDEC, el índice de precio al consumidor. Nos hacen creer realidades que no son reales, son totalmente ficticias y, como ya dije, están muy manipuladas y asentadas y aceitadas también como información en los medios de comunicación opositores y oficialistas, que son financiados por la misma gente, porque el objetivo es confundir y que nosotros no entendamos cómo funciona realmente, que no hay cálculo, que no hay precio real y que se atenta contra la propiedad privada. Porque si el gobierno nos va a dejar claras las reglas de qué podemos hacer y qué no podemos hacer económicamente, el crecimiento o la caída va a ser determinada por lo que ellos quieran hacer. Y en este caso, como en el que estamos hoy, se está perjudicando grandemente a las economías chicas para beneficiar a la macroeconomía, a la economía financiera. Porque nadie me puede explicar todavía, yo lo podría explicar en otro video, por qué un país como el nuestro vive en este nivel de pobreza y tiene una deuda tan grande. ¿Y qué pasó con la plata de esa deuda? ¿Dónde está? ¿En qué nos benefició? Y llegamos a la conclusión de que son muchos años, más de 100 años, de este tipo de políticas, que simplemente se nutren a ellos mismos y al poder que la financia a costa del pueblo. Y los años pasan, las décadas pasan, las generaciones pasan, el país está cada vez más endeudado y el nivel de vida es peor. Pero depende de nosotros. Yo vuelvo a invitarte a que nos unamos a formar algo para hacer algo distinto, algo realmente para la población, algo que no beneficie a la política. Dejemos de militar a este o al otro, o a poner nuestros destinos en manos de un tercero, creyendo que nos va a representar o a beneficiar, porque esas cosas no pasan en la realidad. En la realidad es que nosotros nos tenemos que defender por nosotros mismos y hacer lo que podemos, y no la pasamos bien. No todos, algunos tienen la suerte de que la pasan mejor, pero hay gente que la pasa muy mal y no tiene más culpa que haber emitido un voto y haberse sentado a esperar que esa persona le solucione el problema. Y no pasó, ni antes, ni ahora, ni va a pasar mañana. Ya pasó una elección de medio término. Eso no va a hacer que cambie nada, no va a mejorar las condiciones de nadie. Puede haber una leve mejoría, muy disimulada por un tiempo, para que la gente se calme,
pero la economía va a seguir funcionando de la misma forma, la intervención va a seguir funcionando de la misma forma, la manipulación va a seguir de la misma forma, y los beneficiarios van a ser siempre los mismos, el poder que está sobre la política. Para entender un poco más de esto, de los temas fundamentales de economía y de la manipulación social, te invito a que te suscribas, que lo pongas en los comentarios, que te unas a los space de X, en donde podamos debatir todas estas cosas. De nosotros depende, de nadie más. No es una utopía pensar que no podemos cambiar el país. No, eso es para los flojos, para los cómodos que quieren ser representados, porque yo soy de tal partido. Yo no quiero ser representado. Yo quiero que nosotros mismos nos representemos. Y no soy ni más ni menos que nadie, pero no tengo tanto egoísmo como un político, ni quiero ser rico como un político. Quiero que mis hijos vivan mejor de lo que yo viví, y los tuyos también. Y eso lo tenemos que hacer nosotros. Así que comunicate, suscríbete y te espero. Gracias.